El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Es el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos en este espacio de opinión de Mega Noticias. Doy la bienvenida a Juan Carlos Zúñiga, periodista y desde luego compañero de este tema sobre la mesa. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Raúl? Es un gusto coincidir como siempre, Raúl. Gracias. Oye, a ver, ¿te parece que abordemos el tema de esta propuesta de los cambios a la ley del Infonavit? Otra reforma que mandó el presidente López Obrador también el año pasado, en febrero concretamente, donde hablaba de algunos cambios que traerían beneficio especialmente a los trabajadores, como la renta social, la construcción de muchas viviendas. Ya Claudia Sheinbaum luego lo aclaró, 1 millón de viviendas en su administración, y que sea precisamente el Infonavit el que vuelva a retomar el tema de la construcción de vivienda. Me parece que es un tema porque ha generado polémica y bueno, esta reforma que ya fue de alguna forma aprobada, como todas, precipitada, sin análisis, ya fue aprobada por el Senado y bueno, quedó pendiente que pasara a la Cámara de Diputados, esto gracias al pleito entre Monreal y Adán Augusto, que ya lo comentábamos ayer aquí en el tema sobre la mesa. ¿Cómo lo ves? Sí, Raúl, lo que llama la atención es la prisa con la que sacaron esta reforma, porque apenas el día 12 de diciembre la presidenta Sheinbaum envió también una propuesta de cambio a la ley del Infonavit para crear una filial que sea la constructora del Infonavit de 500,000 casas en su sexenio, 165,000, cuando menos la mitad de esas 165,000 viviendas en 2025 construidas por el Infonavit. Esto se dictaminó en fast track y se aprobó en el Pleno el viernes 13, después de celebrar la Guadalupana el día 12, pues apenas se dieron cuenta los involucrados el viernes en la noche, el fin de semana se vino, ya la gente anda en las posadas, anda en otro canal y agarró a todo el mundo desprevenido. ¿Qué es lo que preocupa, Raúl, de esta reforma? Que se rompe con la estructura tripartita de los órganos de gobierno del Infonavit, en donde pues, hay representantes en igual número del gobierno, de trabajadores y de empleadores. ¿Y qué es lo que le preocupa a quienes han criticado esta reforma, sobre todo la oposición? Que hay más de 2.4 billones de pesos en la subcuenta de vivienda que, aunque no lo dice textualmente la reforma, con el rompimiento de la estructura tripartita, pudiera el gobierno echar mano de ese recurso sin pedir permiso a trabajadores y a empleadores. Así es una modificación al artículo 42 de la ley del Infonavit para agregar precisamente esta figura, y que tú bien lo has dicho. A ver, el Infonavit ha sido todo un tema a través del tiempo, sobre todo porque es un organismo tripartita donde, bueno, se forma esta bolsa, este fondo, con las aportaciones que ponen los empleadores, los empresarios, con lo que pone el gobierno, y ese patrimonio, y a los trabajadores también, y ese patrimonio, bueno, pues de acuerdo a la ley, pertenece a los trabajadores. ¿Para qué se ha utilizado? Se ha utilizado para financiar la adquisición de vivienda. Muchas veces, y la experiencia a través del tiempo, a través de la historia, es que lo que hizo en los 90s el Infonavit fue, pues ya sabes, echar a perder la forma en que se metieron de constructores, hubo corrupción, hubo denuncias, hubo casas mal hechas, se hacían en terrenos que no eran los adecuados para desarrollos habitacionales, y luego se cambió esa forma. Luego contrataban constructoras que también hicieron lo mismo, hacían desarrollos lejísimos de las zonas urbanas, donde no había servicios de camión, no había servicios de drenaje, no había servicios de agua, en fin. Entonces es todo un tema el asunto de este financiamiento para poder adquirir vivienda a través del tiempo. Ahora lo que proponen es precisamente esta parte. Los primeros que brincaron, vale la pena decirlo, con esta propuesta de cambiar los equilibrios de representantes de empleadores, de sindicatos y de gobierno, esta propuesta que le da
preponderancia al número de representantes del gobierno, y eso rompe estos equilibrios. ¿Quiénes fueron los primeros en brincar? Los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos publicaron inmediatamente al enterarse de este fast track, sí, publicaron algunos desplegados mostrando la preocupación de esto. Y esto, bueno, de alguna forma, me parece que el pleito de los morenistas entre Monreal y Adán Augusto le da tiempo a los diputados, Juan Carlos, de que ahora sí lean los 190 o 198 páginas que tiene esta iniciativa, pues para ver realmente de qué se trata, cuáles son las implicaciones, cuáles son los pros y cuáles son los contras, cosa que no han hecho los legisladores en aprobar apresuradamente las reformas de los últimos 2 meses y medio. Que también hay que decirlo que la figura tripartita no es garantía de que no exista corrupción. Raúl, hay que recordar que cuando el Infonavit fue constructor de casas, pues la constructora era la CTM, Raúl, que tiene espacios, una tercera parte de los espacios de las decisiones del Infonavit desde la representación sindical. También hay que recordar que los empresarios, que tienen también una tercera parte de la representación en el Infonavit, pues recibieron después, con el cambio de modelo, la tarea de construir casas, pues, casas que muy cuestionadas en su calidad de materiales, muy cuestionado también el lugar de la ubicación, los lugares donde se colocaron, muy cuestionadas por ser unas pichoneras en donde constructoras se enriquecieron. Es decir, la figura tripartita no garantiza que no haya corrupción, y en ese sentido, cuando el gobierno dice que el Infonavit fue presa de la corrupción, es justamente porque tanto empresarios como sindicatos se aprovecharon de esta composición tripartita para hacer negocios y ser partícipes en la corrupción, también con la venia del gobierno. Pero no sé si este planteamiento de romper el equilibrio tripartita pueda vacunar al Infonavit de situaciones de corrupción en esta lógica donde se crea una filial que construirá 500,000 casas. La experiencia nos dice que para combatir la corrupción no ha sido eficiente la política de desaparecer organismos, desaparecer instituciones, desaparecer estructuras, como fue planteado también en el sector salud por parte de la administración anterior. No sabría qué receta implementar, pero la que se ha hecho tampoco ha funcionado para blindar de corrupción. Es decir, quienes se quejan de las reformas del Senado fueron partícipes en el pasado también de corrupción. No tienen, digamos, que la calidad moral y tienen mucha cola. Sí, a ver, tienes razón, o sea, eso no garantiza, lamentablemente lo hemos visto. Es como el tema de las licitaciones, Juan Carlos, ¿sí? Donde supuestamente hay representantes del sector privado en las licitaciones y aún así se siguen haciendo cochupos. Y aún así, hay empresas que son beneficiadas con todas esas trampas que de alguna forma que se realicen. Sí, no lo garantiza, pero sí los equilibrios deberían de alguna forma de ser en la parte, digamos, orgánica, deberían de garantizar ese mayor equilibrio. Ahora, que siempre hay malas prácticas en unos y en otros, digo, lamentablemente lo seguimos viendo, pero el que se le dé mayor preponderancia a un ente, y en este caso al gobierno, y el temor de empresarios, de la oposición, de los sindicatos, de que se pueda convertir en la caja chica del gobierno para subsidiar otros programas sociales, y estamos especulando porque no dice eso la ley, pero sí sabemos que el actual gobierno, como el anterior, utilizaron pues muchos fideicomisos y los recursos que había disponibles para subsidiar este tipo de programas, que por cierto tienen ese tufo que este tipo de programas siempre van hacia a esa población, Juan Carlos, que puede ser vulnerable de ser motivada, incentivada en temas electorales, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que parece que de alguna forma también tiene este foco. Pero yo sí me centraría en esta parte donde
el quitarle esos equilibrios, como hemos visto, y cuando tiene todo el poder, como está sucediendo, que tienen mayorías en el Senado, mayorías en la Cámara de Diputados, que tienen fuerte presencia en los otros poderes, en el Ejecutivo y desde luego en el Judicial, como también lo están buscando, sí, de alguna forma se rompen esos equilibrios y se corren riesgos, como se ha dicho tantas veces, de violaciones a los derechos humanos en términos generales, cuando el poder no se le contiene, cuando al poder no se le supervisa, cuando el poder de alguna forma no puede ser frenado. ¿Y qué es lo que nos está pasando? O sea, hay tanto poder y con el argumento de que es el pueblo el que así lo decidió, entonces van avasallando los organismos a las instituciones. Y eso es riesgoso, Juan Carlos. Sí, los aspectos que tocas son importantes. ¿Qué es lo que dice esta reforma, Raúl? Es que esta reforma reduce la participación de representantes de empresarios y representantes de trabajadores en 3 comisiones que son importantes porque están directamente vinculadas con el manejo de recursos: la Comisión de Vigilancia, de Transparencia y Auditoría. También se reduce el número de integrantes del Consejo del Infonavit, que se mantiene tripartita, pero se reduce, y la justificación del gobierno es para tener gobernabilidad dentro del mismo consejo, de la asamblea. También se faculta al director general del Infonavit a tener veto sobre las decisiones que tome el consejo de administración. Sobre las decisiones que tomen, estas comisiones, y que el Consejo de Administración tendrá que revisar el veto, pero se le otorga una facultad adicional al director de Infonavit, y también se modifica la forma de nombrar al director de Infonavit o directora de Infonavit. El titular actualmente se nombra a propuesta del presidente o de la presidenta, y esta composición tripartita debe de aprobar, de avalar. En este caso, lo que se está proponiendo es que directamente sea el presidente o de la República, el titular o la titular del Ejecutivo, quien nombre al presidente o al director de Infonavit. Y el punto es que también, Raúl, necesita la presidenta 600,000 millones de pesos el próximo año para construir las 135,000 viviendas que se prevé que se construyan en 2025. Y bueno, 500,000 del Infonavit, 500,000 del CONAVI, para sumar 1 millón en todo el sexenio. ¿De dónde van a salir esos 600,000 millones de pesos? Es lo que infieren los senadores de oposición, que van a salir de esta subcuenta de vivienda, que es dinero que pertenece a los trabajadores, no al gobierno. Así es. Así es, bueno, y es un poco así como aquella idea también de tomar dinero de las Afores. Es como ahora es tomar este dinero, estas grandes bolsas que, insisto, son, de acuerdo a la ley, son propiedad de los trabajadores o un beneficio de los trabajadores, y que viene de las aportaciones de las 3 partes. Entonces, sí, a ver, yo creo que sí hay motivo de preocupación, y me parece que también esta pausa en los pleitos de los morenistas le da la oportunidad a los diputados que antes de aprobar, como estaba pidiendo el Senado, que tuvieran un periodo extraordinario, que finalmente no se va a dar, para que puedan aprobar esta ley fast track, bueno, les da la oportunidad a los diputados de escuchar a las partes, de analizar como debería de ser con todas estas iniciativas y estas reformas que se proponen, para que realmente se pueda llegar a un consenso que beneficie a los trabajadores en realidad, que si es necesario ese financiamiento a través de estos fideicomisos, a través de estas bolsas de dinero, sí, que son mucho dinero, y que pueda financiar una vivienda que esté en un buen lugar, que estén bien construidas, que de alguna forma eleven la calidad de vida de los trabajadores, pues adelante. Pero si no, y los pros y los contras de alguna forma no dan, pues también para eso son los representantes, entre comillas, de los mexicanos, los senadores y los diputados.
sin escatimarle a la presidenta Sheinbaum y al gobierno la intención de construir vivienda, Raúl, porque todo el sexenio anterior y parte del sexenio, o todo el sexenio también de Peña Nieto, se dejó de construir vivienda social. Ahorita una vivienda está inaccesible, construida por particulares a los trabajadores. No alcanza el crédito Infonavit, no alcanza porque están muy caras las viviendas, están carísimas. Sí. Entonces hay un esfuerzo ahí, hay una intención del gobierno positiva. También en el tema de la filial que va a construir viviendas, hay también una queja de los constructores porque se le va a eximir esta filial de cualquier impuesto municipal, estatal y federal, lo que pondría esta filial en una competencia ventajosa, con enorme ventaja sobre las constructoras particulares, que es otro aspecto también de la reforma que tendrá que analizarse, pero bien lo dices, los diputados tienen la oportunidad en este contexto de pleito entre los coordinadores de hacer parlamento abierto y de discutir bien esta reforma para que haya certezas de que se van a hacer las cosas bien. Sí, es una oportunidad. Ojalá se aproveche y ojalá la lean cuando menos. Juan Carlos, ojalá lean esta iniciativa que a veces se ve un poco complicado. En fin, ahí seguimos desde luego. En qué complejos han sido estos 2 meses y medio para la presidenta Sheinbaum en medio de todos estos debates y desde luego pues también la gran presencia que siguen teniendo los leales al expresidente López Obrador. Pero bueno, ya será tema de otros puntos en el tema sobre la mesa. Juan Carlos, gracias. Gracias, Raúl, un placer como siempre. Un saludo, Juan Carlos Zúñiga, aquí en el tema sobre la mesa. Nos vemos mañana, desde luego, en otro tema sobre la mesa. Por lo pronto, sigas informando correctamente aquí en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.